Aleluya. Gloria al Señor. Muy buenos días. No, iglesia. El Rey de Gloria les ama. Y les recuerdo que mi Señor les ama con amor eterno. Que esta es nuestra cita cada domingo en la mañana, darle la gloria a Él, recibir al Rey de Gloria, abrir las puertas de nuestra casa, de nuestro corazón, para que Él pueda morar, pueda estar en medio de su pueblo y gozarse y regocijarse en medio de la alabanza de su iglesia, de su pueblo, de su novia, esta que Él está preparando para esas maravillosas bodas del Cordero, a las cuales estamos invitados. Vamos allí, levántate, reúnete allí con toda tu familia y levántate, porque vamos a adorar, vamos a exaltar, vamos a glorificar al único que merece ser alabado, ser exaltado, ser glorificado. Vamos a levantarnos ahora en adoración, en adoración, en alabanza, en gloria. Vamos a ir allí al Salmo 145, amén. Salmo 145, a ver qué dice la palabra en el Salmo 145. Gloria a Dios, dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación tras generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Aleluya. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino, el reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Amén. Padre, muchas gracias, Rey de Gloria. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por esta protección, Señor. Gracias, mi Rey precioso, porque has mostrado una vez más que eres Padre bueno, que eres misericordioso, que tu misericordia es para siempre, que tus misericordias son nuevas cada mañana, que tenemos el privilegio, Señor, de unirnos, Padre, y darte el honor y la gloria, la alabanza
alabanza y la adoración, Señor. Aquí está una partícula de tu novia, Señor. Una partícula de tu iglesia, Señor universal, Rey de gloria. Palabra, gloria y adoración. En cada lugar, en cada casa, en cada lugar donde hay uno, Señor, que se ha identificado con esta visión que tú has traído a esta misión, Padre. Es alguien, Señor, que hace parte de tu iglesia, hace parte, Señor, de la novia que se prepara para estas maravillosas bodas del Cordero Inmolado, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Colocamos delante de tu presencia a nuestros pastores, Javier y Melfi, Señor Bautista, Padre de la Gloria, nuestros pastores a quienes tú has delegado con un plan y un propósito eterno, Señor, en este territorio, papá. A ellos los colocamos una vez más delante de tu presencia. Así a cada pastor y cada líder, Señor, que se ha identificado con lo que tú has puesto en el corazón de tu siervo. Padre, hoy los traemos delante del altar. Hoy oramos y clamamos, Señor, por el liderazgo, por el cuerpo de líderes, Señor, por estos hombres y mujeres que tienen pasión en su corazón por llevar a cabo, Señor, el plan y el propósito que tú has delegado, Señor, en nuestros pastores, Rey de gloria. Gracias por cada ministro, gracias por cada mujer, gracias por el ministerio de alabanza, Señor, por estos pastores, Rey de gloria, por estos jóvenes que son apasionados por adorarte, por tocar instrumentos para adorar y alabar el nombre de nuestro Rey precioso. Gracias, Padre, por el ministerio de infantil, Señor, por estos maestros y estas maestras, Padre, que tienen en su corazón el inculcar la palabra de Dios en la generación naciente, por estos que están apasionados, Señor, por esa visión que tú has dado, por este territorio, Padre mío. Gracias, Señor, por las escuelas bíblicas. Gracias, Padre, por los maestros. Gracias, Señor, por el co-pastor, Rey de gloria, nuestro pastor Rodolfo, Señor, por su familia, por su fidelidad, por su integridad, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque es un hombre de fe, ha sido ejemplo de fe, Señor, y de integridad, Rey de gloria. Gracias por cada ministro, por cada intercesor y por cada intercesora, papá. Gracias te damos, Rey precioso. Gracias porque tú has llamado, Rey de gloria, a este cuerpo para ser, Señor, bajo la dirección de la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, y también allí, Señor, nuestros pastores. Tú has delegado, Rey de gloria, una misión y un propósito y un ejercicio, Señor, un trabajo, amado Dios, que unidos haremos, Padre eterno. Por ello te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por aún aquel miembro de la iglesia que ha llegado en los últimos tiempos, Padre, porque lo has traído del norte, del sur, del oriente, del occidente, y lo has sembrado, Señor, en este ministerio con un plan y un propósito, eterno Dios. A uno le has
Llénanos de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Derrama de tu gloria, Señor, sobre esta casa. tu gloria aquí en cada Derrama tu familia, gloria en sobre cada hogar, nuestros hogares. Señor, en cada ministra, Padre, de estos que tú has llamado con llamamiento santo, de estos que tú has rescatado del fondo cenagoso y los has puesto sobre la roca, sobre la piedra firme, Señor. Estos, Padre mío, Llena este lugar. en cualquier lugar donde se encuentren, Señor, sienten pasión, sienten, Señor, el fuego del Espíritu, por la misión, por el propósito, por el plan divino, Señor, que has Gracias, Padre puesto en eterno, nuestros corazones, Rey por de la Dios. hermandad en Cuba, Señor, Padre Santo. Bendigo estas mujeres. Así es, Padre. Bendigo a tus siervos, Padre. Bendigo a estos, Señor, Así es, Padre de que la en gloria, cualquier lugar Así donde es, se Padre Santo, encuentran, Señor, Padre sienten fuego en su espíritu, hermanos en Cuba, tienen la Dios, visión en su que la corazón, gloria sea derramada tienen el sobre plan y el ellos. propósito en su Esta mañana, corazón. Señor, en cada momento, Eso va Dios, más allá de Oh, todas las Espíritu Santo, alabanza, cosas, Señor, alabanza. que vemos y que oímos a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, de Dios, Gracias, Señor. eterno Dios. Gracias, Padre de la gloria, Señor, por nuestro Señor, apóstol. Bien, María, Señor, Padre Santo. Ese día que tú preparaste para nosotros. Gracias, muévete, Padre de Dios. clama su presencia. Bienvenido, Clama su presencia en ti. bienvenido a Clama esta para que el casa. Espíritu Santo te direccione, Bienvenido, Padre. te dé convicción a tu espíritu, para que tenga en carne y escuche la voz del Espíritu de Dios. Gracias, Oh, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Mis suegros. ven, ven, ven a este lugar. Llena este lugar de tu presencia. Llena este lugar de tu presencia. Gracias, eterno Dios. Gracias. Presencia del Espíritu. Presencia del Espíritu. Oh, Rey Santo, Rey precioso. Entra, Señor, tu morada. Puertas están abiertas. Para que vengas a ser el Señor de nuestra casa. Para que vengas a ser el Rey, Señor, de nuestra casa, de nuestras vidas, de nuestro hogar. Sé Padre de nuestros hijos, Señor. Sé Señor de nuestras finanzas, Padre. Sé Señor de nuestra vida, de nuestra dirección, Señor, de nuestra casa. Rendimos totalmente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo delante de ti, Señor. Padre, gracias, Derramamos Señor. delante de tu Aunque presencia, no nos Dios, gusten Padre. cosas, Colocamos, estamos en Señor, obediencia a ti, la Padre hermandad mío. logo, Señor, en Oh, cualquier parte del mundo, glorificando tu Señor. nombre, Señor. Colocamos, Señor, Honrándote Padre a ti, Santo, Papito Rabba, precioso, Señor. Señor del cielo y de la tierra, porque solo tú eres digno, Señor, de recibir la Aquí estás. Así es. Aquí estás obrando en mí, Señor. Gloria. Obrando en mi esposo. Obrando en mis hijos, en mis hijas, en mis nietos, Señor. Estás obrando en mis hermanos, en mis sobrinos, Señor. Estás obrando en mis yernos y en mis nueras. Estás obrando, Señor. Eres hacedor de milagros, Rey de gloria. Eres hacedor de milagros, Señor. No hay nada imposible para ti, Santo de Israel. Señor, y nosotros creemos, Rey precioso. Creemos en tu poder, creemos en que tú eres el Dios que dice la Escritura que tú eres. En que tu palabra, Señor, dice que tú puedes hacer lo que puedes hacer, Señor. Oh, Rey precioso, sé que estás haciendo tu perfecta y maravillosa voluntad, Señor. Que ya tienes para con mi hija. Aquí estás, Señor, estás obrando en tu iglesia, en esta pequeñita papá, en esta, Señor. Quizá la más pequeñita de todas, la
nombre, Señor. Claro que sí, mi A través de Rey la de alabanza Dios. y la adoración, Nosotros depositamos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque sabemos, estamos plenamente convencidos que tú tienes cuidado de nosotros. Aleluya. Bendecimos nuestros hogares, Dios. Aunque no pueda ver, tú De ti, estás Señora obrando. Jennifer, Tú estás haciendo, la familia Bermúdez, dándole vida Siempre a estás varios que la no. familia Villarreal, Tú Señor. estás obrando, La mi familia Señor, Díaz Vargas, Señor. limpiando La familia pulmones que Díaz, estaban Señor. siendo Hermano Díaz afectados, Ramos, bronquios que Colocamos la estaban familia siendo afectados. siempre Tú estás estás Molera, obrando, Aunque Señor. no Los pueda estás ver, limpiando. sobrando. Estás Aunque sacando no cánceres pueda de ver, los está huesos, sobrando. secando Siempre cáncer en las siempre mamas. está sobrando. Estás secando, Señor, cánceres, cánceres como enfermedades se están secando porque tú estás obrando, Rey de Gloria. Tú estás obrando, Señor. Allí en lecho de muerte, tú llegas, Señor, a dar vida porque eres hacedor de milagros. Eres hacedor de milagros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, así eres tú. Así eres tú, Rey de Gloria. Así eres tú, Príncipe de paz. Gracias, Señor. Así es. Hay alguien a quien Dios le está dando otra oportunidad. Quizás los médicos habían dicho que ya no tenía más vida, que ya no viviría más. Pero Dios dice, yo soy hacedor de milagros y yo estoy aquí para darte vida y vives ahora. No morirás, sino que vivirás para dar gloria y honra al Padre eterno, al Dios de las luces, al Dios hacedor de milagros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Glorioso, precioso, maravilloso. Recibe la gloria y la gloria. Recibe la gloria y la gloria. Recibe la alabanza. Recibe la adoración, Señor. Recibe, Príncipe de paz. Oh, recibe la Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Santo de Israel. Gracias, precioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Aunque no podamos Padre, aquí podemos estamos, Señor, sentir con y el corazón experimentar delante de ti, Señor. cómo Él está haciendo milagros, Recibe, Señor, cómo Él está alabanza y alineando adoración las de cosas tu a pueblo en tu esta favor, mañana, Señor. cómo Él está abriendo del puertas, mundo entero, cómo Él está gestionando Gracias, a tu Señor, favor Padre, conexiones para ti, divinas, imposible no conexiones existe. de oro, cómo Él Ahora está dice, Señor, gestionando a Señor favor Jesucristo, tuyo, que la será gente salvo vea tú y en toda ti tu casa, que eres desde tierra siempre. deseable, que eres confiable, que eres íntegro. Dios está colocando en personas que vean la gracia que está en ti. Él está haciendo milagros, Él está obrando milagros a tu favor. Amén, Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ti, Aleluya, Señor. aleluya. Gracias. Gracias, eterno Dios. Gracias, Príncipe de paz. Aleluya. Gracias, Señor. Este es el momento donde su presencia está ahí con sus oídos atentos para que tú puedas expresarle eso que hay en tu corazón, eso que está allí en tu corazón, sea lo que sea, puedes decírselo, puedes decirle, Padre, mira, me siento de esta manera, tengo esta inquietud, tengo esta carga en este corazón, Señor, y yo quiero traerla hoy al altar, yo quiero traer esto que me agobia, esto que me tiene encorvada, que no me deja enderezarme, yo quiero traerla aquí, Señor, a tu altar, Rey de gloria, a tu presencia, Señor. Yo sé que tú das la palabra y yo seré libre, Señor. Tú das la palabra y yo seré sana. Tú das la palabra, Señor, y yo seré restaurada totalmente, como en el original, como cuando tú me diseñaste y me creaste y me formaste en el vientre de mi madre, Señor. Tú das la palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor.
Aleluya, aleluya. No Gracias. hay otro lugar. Es a los pies míos. Es a los pies del Maestro. Es a los pies del hacedor de milagros. Del único que tiene el poder para dar vida o para quitar. Gracias, precioso Jesús. Que podamos entender que nuestro lugar, nuestro mayor lugar, el lugar de poder y autoridad es a los pies del Maestro. A los pies A los pies de de Cristo. A los pies del Maestro. A los pies del Maestro. Y aquí permaneceré, Sentado. postrado Postrado a mis pies, Señor. Rostro en tierra. y Postrado a mis pies, aquí Señor. permaneceré. Aleluya. A los pies de Cristo. A los pies de Cristo, Señor. Gracias, Rey. Santo Más y poderoso. alto, Gracias, precioso Jesús. más grande que Estar a tus pies. Oh, precioso. no hay lugar Presencia de más Jesús. alto, Aleluya. más grande. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Qué precioso eres, Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Estar en tu presencia. Estar en tu presencia, Señor. Quitar toda distracción. Quitar todo pensamiento que me aísla de estar en tu presencia. Quitar toda carga. Quitar todo pecado oculto. Todo pensamiento inicuo. Quitar todo aquello que me obstruye el estar a tus pies. El estar adorándote. El estar en este precioso momento de adoración, de alabanza. Oh, sí, Señor, así es. Amado Rey precioso. Santo, 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 aleluya. Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, precioso, precioso, maravilloso, Señor. Oh, santo, santo, merecedor de alabanza, merecedor de alabanza, merecedor de honor y gloria, aleluya. Gracias, precioso, gracias, precioso, gracias, santo, santo, santo. Gloria a ti, precioso Señor. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, quiero invitarles al Evangelio según San Lucas y vamos a ver en el capítulo 13. Vamos a en el capítulo 13 de hecho. Gloria a Dios. Amén. Lucas capítulo 13. Vamos a leer el versículo 10. El versículo 10. Empezamos leyendo el versículo 10. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Amén. Un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Allí había una mujer que tenía 18 años de estar jorobada. Un espíritu malo la había dejado así y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Jesús puso sus manos sobre ella. En ese momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero leerles en la versión de la Biblia al día. Dice la palabra, la gloria del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Dice: un día de reposo en que enseñaba en una sinagoga, vio a una mujer que hacía 18 años andaba encorvada por causa de una enfermedad. Sin vacilar la llamó:
Señora, le dijo mientras le ponía las manos encima, ya estás curada. Al instante la mujer se enderezó y prorrumpió en alabanzas y acción de gracias a Dios. Quiero leer el 14 y el 15. Dice: pero el principal de la sinagoga, enojado de veras porque Jesús la había sanado en el día de reposo, gritó a la multitud: la semana tiene 6 días en que podemos trabajar. Está bien que en estos días vengan para que los sane, pero en el día de reposo no. Hipócrita, le respondió el Señor, tú también trabajas en el día de reposo. ¿No desatas acaso tu buey o tu burro en el día de reposo y los llevas a tomar agua? Entonces, ¿qué tiene de malo que en el día de reposo yo libere a esta pobre judía de los lazos con que Satanás la tiene atada desde hace 18 años? Padre, yo te doy muchas gracias, Señor. Pido a mi amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que seas tú obrando, Señor, a través de este vaso, Señor. Padre eterno, que tu palabra llegue al espíritu del hombre, que tu palabra penetre hasta lo más profundo, Señor, y redarguya allí y enseñe y corrija y direccione, Señor, conforme a tu propósito. Tu palabra dice que tú envías tu palabra como la lluvia cae del cielo y riega la tierra y la hace germinar. Así tú envías tu palabra y ella viene con un propósito para enseñar a tu pueblo, Señor. Te doy gracias, Rey de Gloria, por darme a mí el privilegio de estar aquí, Señor, y ser el instrumento que tú uses para que tu palabra sea proclamada y para que tu palabra, Señor, sea sembrada en el espíritu, en el corazón de tus amados, Señor, porque ellos son tus amados, tus hijos, tus escogidos, tus santos, aleluya, Señor, tus sacerdotes a quienes tú has llamado y has limpiado con tu preciosa sangre. Muchas gracias, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sé que estás obrando, Señor. Bueno, encontramos en este texto la historia de una mujer que dura 18 años, dice, con una enfermedad puesta por Satanás. ¿Sí leímos, cierto? En la versión de la Reina Valera dice un demonio de enfermedad había tomado posesión de ella y la había encorvado de tal manera que, o sea, la había jorobado y llevaba 18 años en esa condición. Estudiando durante esta semana acerca de bueno, no le puedo decir que alcanzara a leer todos los textos que hablan de sufrimiento, de calamidad, de situaciones difíciles que están registrados en la palabra. Pero veo que el sufrimiento en cualquier área de nuestras vidas cuestiona nuestras convicciones, cuestiona nuestras creencias, ¿sí? Porque cuando enfrentamos una situación, llámese la que sea, pero una circunstancia de dificultad, entonces muchos nos preguntamos o se preguntan, ¿existe Dios? ¿No ha escuchado usted mismo? ¿Ha batallado, digamos, con sus pensamientos de decir, ¿existe Dios? Otros dicen, ¿y si existe Dios, por qué permite que sucedan todas estas cosas? ¿Por qué todos los días tenemos que ver, si prendemos el televisor y vemos noticias, empezamos el día con malas noticias, o sea, con
pésimas cosas. Ya sale uno a enfrentar su día con temor, con esa crisis emocional de decir, Dios mío. Bueno, yo la tengo clara, yo sé que Dios es real. Les decía hace 8 días, ¿quién está metido en tales y tales situaciones? Ustedes saben quién es, ¿cierto? Pero hay personas que la gente se pregunta, ¿existe Dios? Y si existe Dios, ¿cómo permite que estas cosas espantosas, como los asesinatos, como las violaciones, como los atracos, como las muertes inesperadas, como ese virus de COVID que cada día está dañando, afectando, matando más personas? Hay personas que la mayoría de su vida nunca han tenido en cuenta a Dios para nada. De hecho, dicen, es que yo soy ateo, gracias a Dios. Pero cuando les llega una crisis emocional, una circunstancia, una enfermedad mortal o lo que sea, tienden a hacer 2 cosas. Unos a rendir su vida a Jesús, a reconocerle. Conozco personas que antes de una crisis y de una situación difícil, a Dios no lo tenían en cuenta para nada. Pero que al llegar la crisis y la circunstancia doblaron su cerviz y clamaron al único Dios que tiene el poder y le reconocieron y fueron salvos. Pero hay otros que se pusieron en contra de Dios. He escuchado de personas que durante un lapso de tiempo estuvieron en una iglesia figurando como cristianos tal vez, y a raíz de una muerte, de una circunstancia de dificultad, dijeron, ya no quiero nada con ese Dios. Dios, ¿por qué permitió que fulano se muriera, que tuviera que vivir una enfermedad tan horrible y que se muriera? No, yo ya no le quiero servir a Dios. Yo ya no quiero seguir caminando con Dios. Entonces dice, arremeten y vociferan cosas insensatas contra Dios y le echan la culpa a Dios de por qué me está pasando esto a mí. Hay quienes cuestionan su servicio, digamos, durante mucho tiempo. En uno de los libros del pastor Kenny Hagin, que se llama La Iglesia Triunfante, él cuenta la historia de una mujer que dice que fue pastora durante 20 años. Y dice que decidió no seguir con el Señor. Dejó a su esposo, a sus 4 hijos y se fue al mundo porque ella quería fama, ella quería reconocimiento. Y durante los 20 años en la iglesia no recibió, no sintió que tuviera reconocimiento, Y dice que se fue al mundo. Y un día el Señor le muestra a Pastor Kenny Hagin la condición de esa mujer. Y le dice, Pastor Kenny Hagin, a Jesús, Señor, ¿quieres que ore por ella? ¿Quieres que interceda por ella? Y el Señor le dijo, no, quiero que veas lo que pasa. ¿Por qué alguien puede perder su salvación? Y Dios le muestra cómo la manda a llamar con un evangelista y ella vocifera cosas en contra de Jesús, en contra del Espíritu Santo, y dice que inmediatamente el diablo toma posesión de ella y ella pierde su salvación. Porque las crisis hacen que salga de adentro lo que verdaderamente se tiene. Hay otros que piensan que Dios se deleita viendo cómo su creación se retuerce en medio del dolor y de la angustia. Otros conciben a Dios como un Dios malo, o sea, que
que se deleita en el sufrimiento de su creación, que tal vez Él aplasta a los seres humanos como colillas de cigarrillo, porque son malos, porque son desobedientes. Pero si nosotros escudriñamos la Escritura, si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vamos a encontrar varias respuestas a esas incógnitas que tienes, a eso que a veces te llega a tu corazón. ¿Por qué a mí? ¿Será que de verdad Dios es real? ¿Será que de verdad? ¿Será que Dios se complace en que me pase lo malo? ¿Será que Dios se agrada porque me hagan mal a mí? Vamos a buscar en la Escritura. Hebreos capítulo 11. Claro que no alcanzaremos a ver todos los textos que tengo muchos. Pero en Hebreos 11, sí, pero del versículo, le digo, 8. Hebreos 11. Sí, Hebreos 11 dice. ¿Qué le digo? En el 34. En el 33. 11:33. 11:33. Dice la palabra de Dios así: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 34. apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 11:33. Gracias. Y dice, y otros murieron en medio de espantoso tormento. Sin embargo, prefirieron morir antes que negar a Dios, porque tenían fe en que resucitarían a una vida mejor. Algunos sufrieron vituperios, azotes, cadenas y mazmorras, o murieron apedreados o aserrados. A otros se les prometió la libertad y si renunciaban a su fe, y luego los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos de piel de oveja o de cabra, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no merecía que vivieran en él. Anduvieron errantes por el desierto, los montes, las cuevas y las cavernas. Mas, aunque confiaban en Dios y Dios los había aprobado, no alcanzaron a ver cumplidas en este mundo todas sus promesas, porque el Señor quería que esperaran y participaran de la muy superior recompensa que había preparado para nosotros. Aleluya. El cristianismo, o según los textos que les he leído, el cristianismo o la fe en Dios no es un seguro contra dificultades. ¿Sí, amén? Sí. O sea, el que yo sea una mujer cristiana, el que yo sea una mujer de fe, de convicción, no me asegura que no voy a pasar dificultades, que no voy a pasar situaciones difíciles. Porque mire, estos hombres que están registrados acá en la Biblia para ser enseñanza de muchos, tuvieron que pasar muchísimas cosas. Nosotros ni siquiera hemos pasado la mínima parte de lo que ellos tuvieron que vivir. Antes el Señor ha sido muy, muy misericordioso con nosotros. Amén. Hechos 12:1 habla de Hechos 12:1 habla de Pedro. Pedrito dice,
Pero espere, 12:1 habla de, precisamente en aquellos días el rey Herodes se volvió de nuevo contra los creyentes, o sea, Contra la iglesia. un diablo persiguiendo la iglesia. Y mató al apóstol Santiago, hermano de Juan. Al verlo mucho que con aquello había agradado a los dirigentes judíos, arrestó a Pedro durante la celebración de la Pascua y lo puso en prisión bajo la custodia de 16 soldados. La intención de Herodes era entregar a Pedro en manos de los judíos para que lo ejecutaran después de la Pascua. Y en Hechos 16, que hemos hablado durante estos domingos anteriores, Hechos 16 del 22, habla de lo que le pasó por allá a Pablo y a Silas, Que estaban encarcelados. que reprendieron a un demonio de brujería, ¿se acuerdan? De hechicería, y por ello los dirigentes, los dueños, los hicieron coger presos. Dice, el pueblo se agolpó entonces contra Pablo y Silas, y los jueces ordenaron que los desvistieran y azotaran con varas. Así se hizo. Y los azotaron, rasgaron repetidas veces las espaldas desnudas y bañadas de sangre de los dos misioneros. Al terminar el suplicio, los arrojaron en una prisión y le advirtieron al carcelero que le costaría la vida si los prisioneros escapaban. ¿Sí? Amén. Entonces, la fe en Dios o el cristianismo no es un seguro contra las dificultades. Vamos a tener que pasar dificultades, como todas, pero nosotros tenemos la esperanza y la convicción de su protección. Amén. Amén. Tenemos la palabra más segura, la palabra profética más segura, que es su palabra. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Aleluya. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Gloria a Dios. Debajo de sus alas estaré seguro. Amén. Ahora, esa es, digamos que una clave. Es que yo tenga la palabra en mi boca y en mi corazón, porque es lo que hace cerco de protección. Amén. Amén. Ahora, en Lucas capítulo 3, versículo 10 al 16, dice que Satanás era el causante directo de la enfermedad de esta mujer, que la había incapacitado durante 18 años. Me surgió una pregunta durante todo este lapso de tiempo, llevo varios días buscando respuestas. ¿Será que se cosecha lo que se siembra en cuanto a las tragedias? Muchos dirían sí. Si a alguien le pasa algo malo es porque alguna cosa mala está haciendo o hizo. ¿Ah? Cuando murió mi hijo, cuando mataron a mi hijo, yo recuerdo haberme arrodillado y llorado así, tirada ahí con la cabeza en una silla, preguntándole a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo conozco que tú sacaste a tu Erquita, Pernito, de por allá de 2 años de habitante de calle. ¿Por qué mi hijo no pudo salir? ¿Por qué, Señor? Muchos en este momento o en este tiempo de pandemia, muchos a quienes sus padres han partido a la presencia de Dios, se han preguntado,
¿por qué mi papá? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué, Señor? Si tantos se han recuperado de esa enfermedad, ¿por qué el mío no? ¿Por qué mi padre no? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué fulano? Si además somos cristianos nosotros. Pero yo quiero decirles algo. Muchas cosas suceden también por imprudencia, por falta de ser atentos, acatados. Recuerda que hace mucho tiempo yo les he enseñado, bueno, a mis hijos, a mi familia, aprenda a escuchar la voz del Espíritu. Porque mire, muchas veces uno quiere irse para alguna parte y se le presenta alguna situación, digamos algo mínimo, se le regó el chocolate encima de la ropa. Y como se quería ir ya, se espeluca, dice cosas y bueno, le tocó retrasarse, le tocó obligatoriamente retrasarse, quitarse, venir y quitarse la ropa, volver, cambiarse y salir. Resulta que en esos 10 minutos que se demoró para cambiarse la ropa y salió por donde usted tenía que ir, mataron a alguien, o estrellaron a alguien, o rompieron, bueno, qué sé yo. Usted me podría decir a mí, ay, pero eso es tan coincidencial. Dios le está guardando. Amén. Dios le está guardando. Muchas veces sale de su casa, yo tengo la sensación de que algo se me olvida. Cuando están bien en suba, se me olvidaron las llaves. Se me olvidó. ¿Sí, amén? Amén. ¿Por qué? Porque muchas cosas suceden por imprudencia, por demasiada confianza en sí. Cuando suceden accidentes, suceden situaciones, muchas suceden que llamaríamos nosotros consecuencias directas de algo que se hace sin prevención. Por ejemplo, una persona que come demasiada comida chatarra expone su cuerpo a un alto nivel de colesterol y como consecuencia infartos, problemas cerebrales, problemas, qué sé yo, tantas cosas arteriales. Es imposible que uno comiendo mal no termine dañando su cuerpo. ¿Eso es responsabilidad de quién? Entonces, después de que uno está, digamos, de que su cuerpo está afectado por su por sus malos hábitos, de ahí va y le dice, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me salió mal todo esto, Señor? Si yo soy tu hija, si yo oro todos los días, si yo alabo todos los días, si yo hago. Los principios dentro de la creación se aplican a los cristianos y a los no cristianos. Nuestras acciones afectan nuestra salud. Nuestros hábitos diarios van a afectar nuestra salud. Y les he dicho muchas veces y les vuelvo a repetir, Dios no va a enviar un ángel como lo hizo con Balaán, a ponerle un ángel delante de la burra para que usted no vaya a meter la cabeza donde no debe. No. Dios le habla a su espíritu, Dios le envía la palabra, Dios le dice, mire, fumar es malo, beber alcohol es dañino, consumir drogas es dañino, tener relaciones sexuales en promiscuidad es dañino, la glotonería es dañino. Todo eso tiene consecuencias directas. ¿Tiene que ver con qué? Con su cuerpo, con su estadía aquí en la tierra.
Dios estableció unos principios y nosotros determinamos si los tomamos y si los aprovechamos o si queremos la vida como igual. El Señor los sigue amando y los sigue recibiendo. El que se tiene que ir antes de tiempo, pues allá llega y el Señor lo recibe. Amén, porque creen en Él. Alguien que se expone, por ejemplo, en este tiempo al contagio de la pandemia, que no quiere atender, que mire que use su tapabocas. No, es que yo soy hijo de Dios y yo voy con la protección divina. Y yo no, ¿para qué me va a poner eso? La protección. Al menos ponga en la Biblia. Entonces, las escrituras dejan claro que nuestras acciones pueden afectar nuestra vida aquí en la tierra. ¿Sí, amén? Amén. Bueno, también encuentro que hay personas que dicen, ¿y qué me dice usted de lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento? De que Dios causa el sufrimiento como castigo por el mal comportamiento de la gente. Déjeme tener mi vaso acá porque es que... ¿Me escucharon? Sí, amén. Hay personas que dicen, hay pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que habla de que Dios causa el sufrimiento como castigo por el mal comportamiento de las personas. ¿Qué dicen ustedes? Voy a seguir acá, porque esto me aclaró. Encontramos en los libros proféticos que están llenos de advertencias de juicios venideros. Claro, tengo que ponerme a estudiar. Porque había entrado en una controversia así. Yo sigo pensando. Pues dale, gracias. Mi doctrina. Digo que Dios no castiga, pero quiero aclararles esto. Encontré que en los libros proféticos están llenos de advertencias de juicios venideros. Y esas predicciones de destrucción vienen después de advertencias muy directas y específicas. O sea, primero Dios hace un pacto con su pueblo, ¿cierto? Le dice a Abraham, de cierto te bendeciré, serás bendición a toda la familia. Bueno, le da una promesa. Más adelante le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy tu Dios y yo voy a hacer esto. Bueno, le da promesas, ¿cierto? Hace un pacto con él. ¿Recuerdan? Un pacto de sangre. Le dijo que cortara unos animales por la mitad y pusiera las mitades hacia el frente y que él cuidara que las aves de rapiña no vinieran a comerse. Eso era una señal del pacto. Abraham se duerme y el ángel de Jehová dice, el ángel de fuego viene y pasa por el medio de las mitades de animales partidos para evitar que las aves de rapiña vinieran. O sea, Dios hizo pacto con los seres humanos, con las personas, ¿sí? Entonces, les advirtió, ¿sí ven? Estableció los principios y les advirtió, si ustedes se van en pos de otros dioses, van a entrar en esclavitud. Si ustedes hacen aquello, van a sucederle estas cosas o aquellas, ¿sí? Miren, en los libros proféticos, por ejemplo, de Amós, de Jeremías, de Habacuc, de Oseas, yo les he hablado a ustedes de Oseas, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerdan de Oseas? Profeta Gomelo. Oseas es un man pastor que era un jovencito que nunca había tenido esposa, mujer, y Dios lo manda a él a que saque una Gomer de un prostíbulo. ¿Se acuerdan? Sí. Y entonces la saca, va y la saca porque el Señor le dice, vaya y saque una muchacha que se llama Gomer.
trabaja en el prostíbulo tal, ¿sí? Vaya a ver la saca de allá. Le propone matrimonio, se casa con ella, la dignifica y tiene hijos con ella, 3 hijitos. Y después la Gomer sale y se va otra vez para su prostíbulo. Después de tener un esposo que la honraba, la dignificaba, tener unos hijos, tener su... ¡Prim! Se volvió otra vez. Entonces Oseas llora y le dice: Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a usted? Y Dios le dice: Oseas, ve y dile a mi pueblo que lo que tú sientes es lo que yo siento cuando ellos se van en pos de otros dioses y prostituyen su vida delante de los ídolos y delante de otros dioses. Yo no puedo dejar de que se me conmueva mi espíritu, porque Dios siempre a través de sus profetas estaba diciéndole al pueblo, o sea, por cuanto ustedes se van, se prostituyen, hacen lo malo, degradan su cuerpo, hacen lo malo, eso es lo que yo siento, el dolor que siento. Así como tú sientes cuando hay infidelidad, hay traición, eso es lo que siente Dios con nosotros cuando nos vamos en pos de otros dioses. Estos profetas, mire, Dios hablaba a través de los profetas, enumeraba las listas de pecados de maldad que iban a provocar el castigo de Dios. Dios usaba a los profetas para hablarles. Los profetas en casi todos los casos saben o tenían la esperanza de que Dios iba a contenerse si el pueblo se arrepentía. Un día el Señor le dice a Jonás: ve a la ciudad de Nínive y dile que de hoy a 40 días serán destruidos, porque era mucha la maldad, la idolatría, las aberraciones sexuales, lo que se ve hoy en día, de que hombres con hombres, mujeres con mujeres, que pedofilia, maldad para con los niños y esto y aquello, eso se veía en ese tiempo. Ofendía a Dios. ¿Sí ven? Y Dios le dice a Jonás: vete a la ciudad de Nínive y diles que de hoy a 40 días serán destruidos. Y Jonás sabía, como estos profetas, Jonás sabía, si voy y les digo, quizás ellos se arrepientan y Dios los perdona, mejor no voy. Se fue para Tarsis, se compró un tiquete de barco y se fue para otro lado, porque él sabía que Dios tenía misericordia y que si ellos se arrepentían, Dios retrasaba su juicio. Por eso fue que él se fue para otro lado, y por eso fue que lo tuvieron que echar en el mar y que un pez se lo tragara y lo llevara a la playa de Tarsis, de Nínive. Y aún allí, a regañadientes, el profeta se va por todas las calles diciendo: Jehová dice, si no se arrepienten, de hoy a 40 días serán destruidos. Mire, Dios jamás enviaba un juicio de castigo sin que antes le dijera a su pueblo, si no se arrepienten. Sin previo aviso. ¿Sí ven? Casi en todas las veces esos profetas sabían que si el pueblo se arrepentía, Dios iba alcanzaban la misericordia a quitar el juicio que vendrá. Aleluya. Entonces el juicio viene claramente de Dios, pero no de una manera caprichosa e injusta. No es como muchas personas quizás nos enseñaron, o yo viví un poco de tiempo con condenación, ¿sí? Porque gracias, Señor, por tu misericordia. Yo, a los comienzos de mi vida cristiana, yo batallé durante año y medio con la maledicencia, o sea, con decir groserías, vulgar. Pero yo iba a la iglesia, y yo ayunaba, y yo oraba, y yo lloraba. Pero llegaba a la casa y el chocolate y la arepa se la habían comido y tripliqueaba hasta la 4ª generación. Y yo luchaba.
Y yo luchaba con eso. Y luchaba más con la predicación del siervo de Dios que decía, es que si usted dice, si usted hace, Dios le va a castigar. El juicio de Dios viene. Y vivía en una lucha hasta que encontré, gracias al Señor, Dios nos ubicó en un ministerio donde nos enseñaron y nos discipularon y nos enseñaron que una cosa es las consecuencias de mis actos, que yo debo saber claramente que cada decisión que voy a tomar hoy, mañana me va a representar una consecuencia, sea buena o sea mala, de acuerdo a la decisión que yo voy a tomar. Aleluya. Si yo decido por una vida de adulterio, de frivolidad, a eso me voy a someter a una consecuencia. Eso me va a traer una consecuencia. Mis hijos, mi familia, mi integridad, mi honestidad, todo hay una consecuencia. ¿Sí, amén? Amén. En el Antiguo Testamento especifica que el castigo era de acuerdo al pacto, al contrato de Dios con Israel. Y llegaba después de muchas advertencias. ¿Queda claro? Amén. Hoy en día, el Señor dice, no anden, mire, el Señor dice, no hay ninguna condenación, Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que no es que necesite mucha exégesis ni mucha explicación saber que si usted anda en el Espíritu, usted no tiene ninguna condenación y usted va a vivir bien. Pero si usted anda en la carne, en los deseos de su carne, Gálatas 5, 22, alguien ayuda a buscar Gálatas 5, 22. Las obras de la carne. Gálatas 5, 22. ¿Quién está ahí? Entonces el 16. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Sí. Ay, las envidias, ¿sí? 5:16. ¿Qué dice? Por eso les digo, Eso. Sí. por eso les digo, descansad al Espíritu de Dios, así no les descansarán a hacer lo malo. ¿Sigo leyendo? 5:16. No. Espere, yo le leo acá. Espere, yo le leo. Les aconsejo que obedezcan solo la voz del Espíritu Santo. Él les dirá, el 16. Les aconsejo que obedezcan solo la voz del Espíritu Santo. Él les dirá a dónde ir y qué hacer. Procuren no obedecer los impulsos de nuestra naturaleza pecadora, o ahí de su carne. Procure, le aconsejo, no obedezca los deseos de su carne. Porque la naturaleza nos gusta hacer lo malo. Porque por naturaleza nos gusta hacer lo malo. Esto va en contra de lo que el Espíritu Santo nos ordena hacer. Lo bueno que hacemos cuando la voluntad del Espíritu Santo se impone es exactamente lo opuesto a nuestros deseos carnales. Estas dos fuerzas luchan entre sí dentro de nosotros y nuestros deseos están siempre sujetos a sus presiones. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, no tienen que obedecer la ley. Cuando seguimos nuestras malas tendencias, caemos en adulterio, mire ahí, fornicación, impurezas,
sea, cuando hay creencias espiritistas, cuando hay brujerías, hechicerías, agorerías, dice, se alienta, las actividades demoníacas. Odios, pleitos, celos, iras, ambiciones, quejas, críticas y complejos de superioridad. E invariablemente caemos en doctrinas falsas, envidias, crímenes, borracheras, orgías y muchas otras cosas. Como ya les dije antes, el que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Así sea una sola cosa? Aleluya. Sí. Ahí la habla, ahí significa todo. Déjenme continuar. Muertes. Iras. Celos. Gloria a Dios. ¿Sí ve que Dios habla claramente? O sea, el Señor no, o sea, nosotros, los predicadores, nos esforzamos, digamos, como por explicar. ¿Sí ve? Pero la palabra tiene su explicación. El Señor habla clarito. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que anda conforme a la carne está andando en esto, o en una de estas, o en todas de estas. Ya usted y yo, frente al espejo que es la palabra, reviso en cuál de esas es que estoy andando. Porque entonces hay condenación. ¿Sí ven? ¿Es claro o no es claro? Sí, amén. No le estoy diciendo que entonces tiene el castigo de Dios. Le estoy diciendo que la Biblia dice, Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿quién anda conforme al Espíritu? Anda así, vean. Pero cuando el Espíritu Santo rige nuestras vidas, produce en nosotros amor. El amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no es jactancioso, no es envidioso, no busca lo suyo, no se envanece, no guarda rencor. 1 Corintios, capítulo 13. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Gloria a Dios. Entonces, produce en nosotros amor, gozo. El gozo del Señor es tu fortaleza. Gócese por todo. O sea, no deje que el diablo se ría de usted cuando usted pierde su gozo y se llena de soberbia, de ira, de maledicencia, de ganas de, mejor dicho, Y se vuela la paloma y llega el chulo. El gallinazo. paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Y en nada de esto entramos en conflicto con la ley judía. ¿Ven? O sea, frente a esas cosas no hay ley. Y dijo uno de los siervos del Señor, dijo, es que para eso tiene uno que estar en el nivel del pastor. No, hijos, tiene que estar en el nivel del Espíritu. Gloria a Dios. Del Espíritu, sí. Entonces, hay una gran diferencia entre el sufrimiento que nosotros podemos padecer. Puede ser una dolencia, puede ser, qué sé yo, cualquier cosa. Un día yo
me cuestionaba, o de pronto, perdóname mi Señor, yo sé que le pedí perdón a mi Señor, pero se murió una sierva de una iglesia muy grande, muy reconocida acá en Bogotá. Y resulta que ella era una intercesora, era una guerrera intercesora. O sea, ella había considerado que en sus rodillas estaba el ministerio de esos pastores que son internacionales y todo. Y resulta que ella le descubrieron un cáncer y al mes se murió. Un cáncer en el estómago. Y al mes se murió. Y entonces, como nosotros tuvimos acceso a esa noticia, yo decía, Dios mío, pero ¿por qué se murió, Señor? Y luego allá cuando ese pastor se para y se sanan los de cáncer, y se sanan los de SIDA, y se sanan los de... porque es un ministerio muy reconocido, y porque ella no se sana. ¿Me contaste? Un día tendremos la respuesta. No, Todo bien. es muy diferente, digamos, las aflicciones que pueda pasar un cristiano, una persona en Cristo Jesús, a los castigos que se habían previsto en el Antiguo Testamento. ¿Sí, amén? O sea, no podemos pensar que porque esa sierva que era la intercesora, que sobre sus hombros estaba, digamos, el ministerio tan fuerte, y que se murió, entonces fue porque algo Malo hizo mal. Eso es para enseñarle a la familia que vea, se tiene que volver a Cristo y tiene que volver de rendir su corazón, porque no, eso no nos corresponde a nosotros dictar juicio, porque el Señor habló y especificó desde el comienzo. Todo castigo estaba, para que fuese eficaz, tenía que tener un vínculo con la mala conducta. Es parecido a lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Yo me equivoqué muchísimas veces corrigiendo a mis hijos pequeños, ¿cierto? Les daba palo por todo, por si las moscas, o sea, por sospecha. Les daba, porque consideraba que darles palo, como esa fue la formación que habíamos tenido, entonces consideraba que eso los hacía derechitos, ¿cierto? Y bueno, uno se me torció. Pero otros Le faltó se más bien palo, derechitos, le faltó ¿ves? más palo. Aleluya. El pueblo de Israel sabía claramente por qué eran castigados. Amén. El pueblo de Israel sabía claramente por qué eran castigados. Amén. O sea, Amén. por ejemplo, cuando Dios mandó a Moisés a presentarse delante del faraón, le dijo, deja ir a mi pueblo para que me honre en el desierto. Dijo que no, vino una plaga. Y usted no encuentra en la lectura de la palabra que el faraón le dijera, ay, ¿por qué me mandó todas esas ranas? ¿Por qué el agua se convirtió? No, él sabía que era porque él no quería dejar ir a su pueblo. Y así todas las plagas hasta la muerte del primogénito. Ahí, cuando se le murió el primogénito, váyase de aquí, váyase, ya no los quiero acá. Cuando estuvieron en el libro de Números, cuando estuvieron en el desierto, el pueblo de Israel, y comenzaron a murmurar contra Dios, y comenzaron a quejarse, y comenzaron a hacer cosas, dice que las serpientes comenzaron a matarlos. Y se murieron un montón. Y el Señor le dijo, levanta una serpiente en un asta, prototipo del Señor Jesucristo. El que mire la serpiente y esté mordido por alguna serpiente, y mire allá la serpiente que está en el asta. Por eso es que la medicina tiene una serpiente en un asta, porque ese es el símbolo de la sanidad. Entonces dice que ellos miraban a la serpiente y quedaban sanos. O sea, nunca un castigo del Señor llegó sin el previo aviso de por qué, ¿cierto? Hoy en día, yo les estoy transmitiendo lo que el Señor les dice. ¿Sí? Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Aleluya, amén. Entonces, nuestra invitación en esta mañana es, termino con el capítulo 13 de Lucas, pero vamos a leer del versículo 1. Lucas 13, del versículo 1. Ya terminamos. Lucas 13, 1. Sí. Dice la palabra de Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Como aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, sino os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Tremendo, ¿cierto? Dice que en aquellos días le informaron que Pilato había mandado matar a varios judíos, o sea, a varios cristianos, ¿sí? Mientras estos sacrificaban en el templo de Jerusalén, o sea, estaban haciendo un culto. Y el presidente o el rey los mandó matar, ¿cierto? Eso es algo injusto a nuestros ojos, ¿cierto? Aleluya. Y dice que, ¿creen ustedes que esos hombres padecieron porque eran más pecadores que los demás? No, ustedes perecerán también si no se apartan de los malos caminos y se vuelven a Dios. ¿Y qué me dicen de los 18 hombres que murieron cuando les cayó encima la torre de Siloé? ¿Eran acaso los más pecadores de Jerusalén? No. Ustedes perecerán también si no se arrepienten. ¿Cómo responde Jesús? Dice, cuando usted se pregunta, ay Señor, ¿y por qué sucedió eso? Ahí está la respuesta cuando les digo que yo me pregunté por qué la hermana se murió. Entonces la respuesta de Jesús está, usted no pregunte por qué mía, porque pues eso no le corresponde a usted. Dios es el que tiene el control. De lo que sí tiene que tener claro es de que lo que le está pasando a usted hoy, de lo que usted está viviendo hoy, no es por causa de una ofensa específica a Dios. Lo que usted esté viviendo hoy, la crisis, la circunstancia, quizás el dolor o la enfermedad, quizás la muerte del ser querido, quizás lo que sea, eso no es por una ofensa a Dios. Amén. Amén. Jesús dice, no se pregunte por qué, pero tenga en cuenta que así como a estos les sucedió unas tragedias muy difíciles, Dios mío, lo que nosotros necesitamos es estar aprestos, porque nosotros no sabemos cuándo será el día que nos toque irnos. Aleluya. No sabemos, nosotros hacemos planes para un año, 2 años, un mes, pero dice la Biblia, siempre tenga pendiente en decir si Dios quiere y si Dios lo permite. Nunca se le olvide eso. Si Dios quiere y si Dios lo permite, haremos esto o haremos aquello. Gloria a Porque Dios. Él es el que tiene el poder. Amén. Y dice, y termina diciendo, y les presentó la siguiente ilustración. Un hombre plantó una higuera en un jardín y fue a ver si había producido alguna fruta. Un día, cansado de no encontrar nada, ordenó al viñador que la cortara. Hace 3 años que la planté y no ha producido nada, dijo. ¿Para qué perder el tiempo? Está ocupando un espacio que podemos utilizar con mayor provecho.
Pero el jardinero le dijo, quiero que tenga esto pendiente, el jardinero se llama Jesucristo. Dale otra oportunidad, déjala otro año, que me voy a ocupar de ella y la voy a abonar bien. Si el próximo año da frutos, bien, si no, la cortaré. No es un juicio de Dios. Es que nosotros a diario necesitamos revisar nuestro fruto. Amén. Amén. Si vivís conforme a la carne, cosecharéis para la carne corrupción. Amén. Pero si vivís conforme al Espíritu, cosecharéis vida eterna y buen fruto. Amén. Aquí en la tierra. No sé. Lo único que sí sé es que el Señor nos tiene hoy por su nueva misericordia. Gloria a Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esa misericordia debe servir para que nosotros alineemos nuestro camino cada día. No sabemos cuándo. Pero lo único que sí sabemos es que nos presentaremos delante de Él. Amén. Amén. Y daremos cuentas o llevaremos el fruto que tenemos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quería leerles algo. Ya. Algo que encontré, mire, esto lo escribí en el año 2008, perdón. El 26 de junio del 2008 escribí esto. Temor a Dios. Temor a Dios es cuando se evalúan las consecuencias y decides no cruzar la raya. Menos mal que eso está grabado ahí, ¿cierto? Vuelvo y le repito. Temor a Dios es cuando tú evalúas las consecuencias y decides no cruzar la raya. Porque sabes que lo que te espera al otro lado no es bueno. El temor a Dios te abstiene de levantar el teléfono. Te abstiene de responder un WhatsApp o un Messenger. El temor a Dios te hace no coquetear con el diablo cuando tú sabes que tendrás las consecuencias y no estás dispuesto a pagar por ellas. El temor a Dios te hace no entrar en una casa si sabes que hay peligro. La mayoría de la gente llora después de que comete un pecado. Lo ideal es llorar antes de cometer el pecado, porque tú dices, yo no lo puedo hacer. Aleluya. Porque he valorado las consecuencias, que si entro en ese lugar, si me bajo del carro, no estoy dispuesto a pasar por esto. El temor de Dios te hace ver el peligro y apartarte de él. Amén. 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 Aleluya. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, precioso Rey de Gloria, Señor Padre por lo que has enseñado a nuestro Espíritu Santo. Gracias por ese maná que ha impactado a tu pueblo, Señor, en esta mañana, Padre. Ser con tu palabra, Estamos Señor, aquí, Señor, por el unidos poder del en una Espíritu familia, Santo, Dios. para que tu palabra, Señor, del cielo, Padre. sea rema Mi Rey precioso, disponible. y direccione, mi Rey precioso, a tu pueblo, Esta Señor. nueva semana, Dios. Porque Nuestra mente, cada día nuestra tus belleza, misericordias son nuestras nuevas. Y actividades, cada día que tenemos la oportunidad de nuestros abrir trabajos, nuestros ojos, es un día para descanso, caminar en nuestro pos Señor. de Padre, colocamos toda mi familia esas bodas del en Cordero, general, Señor. Señor. Colocamos, Señor, Tú esta has casa, dicho Señor, en tu delante de palabra, ti. guarda Estos tus ojos, Señor, vestiduras. danos ojos de águila, Mantén tus Dios, vestiduras para conducirnos, limpias. Dios. Dale No ojos de águila, permitas Dios, a Diego, que Padre las Santo, obras para de la que conduzcas carne a moto, mi Rey precioso. invaliden la obra Los del ángeles los Espíritu. colocamos,
trabajamos y los activamos a Tú tienes la decisión. en todo momento. Señor. Tú tienes Por la donde Él se mueva, decisión. Padre eterno, está cubierto con la sangre Gracias, del Cordero, Espíritu Señor, esta Santo. mañana, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Igualmente con toda mi familia, Dios. Señor, Los que en esta están mañana nos unimos como un cuerpo, conduciendo Señor, esas motos, y Padre oramos eterno, por los aquellos bendigo. que están Guárdalos caídos, en todo momento. por aquellos, Señor, que han dado vía Guárdalos, atrás, Padre Santo. por aquellos, Señor, que En el están nombre de Jesús de Nazaret, Padre de la en el gloria. lodo, Padre, Mis hijas pero que un que sean día, guardadas Señor, de ellos la te peste reconocieron destructora, como Señor y de como las Salvador, garras del cazador, que un Dios día del ellos cielo, experimentaron, Padre. Señor, Bendigo las de empresas, una o de Dios. otra manera, el Bendigo esa poder empresa de que tu ya gracia tiene y de tu hijas, favor. Señor, Padre, están oro por ellos, En el Señor, nombre de y Jesús. clamo a ti, ruego y Clamamos, oh suplico, Dios mi del Señor, cielo, que tu misericordia para que la se sangre extienda. del Rey de Cordero gloria, yo siempre he sea pensado, sellando mi Señor, nuestras vidas, que nuestros mientras tú cuerpos, les das Señor. vida, es Que que todo hay una virus, nueva toda oportunidad, enfermedad, que mientras ellos abren sus todo ojos, lo que Señor, quieran y tocar nuestros respiran y cuerpos, tienen Señor, un día, Señor, para beneficio es de un la mal, Señor, oportunidad quede para sin que poder en ellos se esta mañana, vuelvan, Dios mío, para que ellos, Señor, se En el nombre de arrepientan. Jesús, Señor. Bendigo la familia Grajales Porque Beltrán. nadie Señor. sabe Bendigo el la día ni familia la Díaz hora Vargas, en Señor. que Bendigo o la sea tu familia venida Bermúdez, por tu Señor. iglesia, Bendigo o la sea la familia venida por Ibáñez, cada uno de la nosotros familia individual, Torres, Señor. Señor. La familia Dios Muchas Villarreal, gracias, Rey de Señor. Gloria. Los llevo Empezamos delante de ti esta semana mañana, Señor. en la victoria que familia de nos Diego da Ángel, el Dios poder del de tu cielo, palabra, su Padre, Señor. Señor, su Bajo el Padre, abrigo Dios, del Altísimo, estás presente en esta mañana, bajo la Señor. protección. Padre, y presentamos del cada Todopoderoso, familia de Señor. palabra, gloria y Muchas adoración, gracias, Señor. Señor, así Que la es. bendición del Toda la Padre, del Hijo y del iglesia, Espíritu Señor. Santo Pero toda la cubra iglesia cada en familia general, en el de la mundo, palabra, Señor, gloria y adoración en general, que Señor. pueda Nuestros la pastores palabra los ser revelada a su bendecimos espíritu. donde se encuentren, Padre. Que la mano tuya Conocer sea que eres obrando un sobre Padre, ellos, que sobre eres nuestro un pastor Padre que Rodolfo, nuestro corrige pastor con Héctor. amor. Gracias por cada líder, Con Señor. abrazo, Gracias por dando cada la mano familia para que se levantar, encuentra embarazada aún a pesar de tantas de este ministerio, Dios, en errores esta mañana, y Padre. circunstancias. Y enviamos, oh Padre de la gloria, Gracias, Señor. precioso Dios. Palabra de sanidad hacia el enfermo, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Padre. Muchas Toda gracias, mi Rey enfermedad precioso, se Señor. seca En en el el nombre nombre de Jesús. poderoso de Padre, Jesucristo. que de esta Nazaret. pandemia, Señor, ahora Toda mismo ya esterilidad se seca por en el el poder de nombre la palabra, poderoso Señor. de Jesucristo de Nazaret. Guárdanos en esta Todo mañana. cáncer En se este seca día en que el llega, nombre Señor Padre. poderoso de Bendigo a nuestro Jesucristo. hermano Eliasir y a Toda toda su familia donde enfermedad, se encuentra, todo Padre eterno. desánimo, Todos toda nuestros bipolaridad se tú los seca en conoces, el nombre Señor, poderoso en el de nombre de Jesucristo de Jesús de Nazaret. Nazaret, Padre Todo Santo. espíritu de tormento Bendecimos fuera esta mañana, en el Dios nombre mío, poderoso de Jesucristo de Nazaret. Todo Enséñanos aquello a que caminar venga a conforme a tu palabra, interrumpir la paz y el conforme a la gozo obediencia se tuya, va en Señor. el nombre poderoso de Conforme a la voluntad Jesucristo de tuya, Nazaret. Dios, en el nombre de Declaro Jesús. libertad Bendigo mis por el manos, mis poder de pies, la mis palabra ojos, y el Señor. nombre que es Bendigo sobre toda todo nuestra nombre. clientela. Declaro que se Todos tus rompen negocios cadenas de que sean opresión. prósperos, Declaro Dios. que se quita el Ábrele yugo puertas de allá, opresión Señor. en el nombre de Nuestro Jesús hermano de Nazaret. Declaro por el Velázquez, poder de Señor, la en el palabra nombre de Jesús. que esta es una semana Padre, de bendigo esa victoria, empresa de que esta es Luisa una Fernanda. semana donde el Bendigo gozo la del empresa Señor de es Jenny, nuestra Señor. fortaleza. Bendigo, Señor, Reiremos Padre más de lo usual, caminaremos Todos en la nos dan victoria esa que fuente de Cristo empleo, Jesús Señor. ganó Padre, para en el nombre de nosotros. Jesús. Porque Bendigo en ese Él empleo fue de cargada Heidi, la Señor. ira del Padre Bendigo por el empleo de causa Diego, del Padre eterno. pecado de la humanidad. Por eso ahí la puerta abierta. La Así es, puerta Padre está Santo. abierta. Guárdanos, Entra por Señor, esa puerta de la peste angosta. destructora, Señor. Padre, que todo Porque espíritu de ancho y muerte, de error, espacioso de es el atraco, camino todo que lleva a la accidente, perdición. parálisis Y cerebral, muchos embolias, son los que derrames, la hallan. Y se van cáncer por de ahí. tiroides, cáncer de Pero cuello tú uterino, Padre, reconoce. cáncer de colon, de próstata, Dios mío, Jesucristo. cáncer de Sí, estómago, ahora mismo lo dejo nulo, Gracias, lo dejo sin Señor. poder, Gracias, sin Señor. autoridad, porque Así Cristo es, Jesús Padre eterno. te venció en la cruz del Así Calvario es. y escrito Y está tiene que que por obedecer. sus llagas Sí. nosotros fuimos curados Amén. y fuimos sanados Fue hecho en el nombre de en la Jesús, cruz Padre. del Tu Calvario. palabra dice, Por Dios del nosotros. cielo, Nuestro cuerpo Tú bendices. funciona perfecto. vino al mundo a traernos vida, Aleluya. y vida en Así es. abundancia, Dios Así del es, cielo. Señor. Muchas gracias te Gracias, damos en esta Espíritu mañana, mi Santo. Rey precioso, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de